espero que disfrutemos mucho este momento que tendremos para hablar de un tema interesante, el tema del emprendimiento femenino. Bueno, yo, como tú dijiste, trabajo en Bancolombia, soy administradora de negocios, soy coach ontológica certificada y tengo estudios en mercadeo en la Universidad de los Andes y en estudios en estrategia y alta dirección. Llevo en el banco 27 años, he hecho mi carrera profesional en Bancolombia a través de los años, he tenido varias posiciones y hoy lidero el negocio de personas, pymes y empresas. Eso pues significa que tengo la responsabilidad del negocio de todas las personas y de los pequeños, medianos y negocios con ventas hasta 100.000 millones de pesos. Esto pues desde el punto de vista del negocio, resultados, equipo comercial y también desde la definición de la estrategia. Y dentro de todo esto que tengo, pues estos negocios que tengo a cargo, con mucho gusto hemos venido desarrollando todo lo que tiene que ver con la estrategia del emprendimiento de alto impacto y hacer un zoom bastante importante en un tema que me apasiona, que es el tema de la equidad de género y el tema que tiene que ver con el desarrollo y las oportunidades para las mujeres, y es precisamente aquí dentro de Mujeres Poderosas que traemos el tema del emprendimiento para mujeres como un tema que creo que va a ser, y espero que así sea, de bastante interés para quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar. Quiero empezar diciendo, cuando yo pienso en la palabra emprendimiento, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Y quiero que ustedes también lo piensen. Y a mí lo primero que se me viene es valentía. Se fue, ahí sí está la presentación. Valentía, porque creo que todo el que se dispone y decide emprender es un valiente. Es un valiente que decide confiar en su idea, sacarla adelante y a partir de eso tener un nuevo negocio, una nueva fuente de ingresos. Y por eso quiero unir este tema que traemos hoy a este foro sobre el emprendimiento femenino, una fuerza poderosa. ¿Por qué? Y lo uno, porque precisamente también las mujeres que emprenden tienen que desarrollar esa valentía para poder ser exitosas en ese emprendimiento. Entonces, quiero empezar haciéndoles un poco de contexto en lo que tenemos sobre las cifras del emprendimiento. Lo primero decirles, y no sé si todos tenemos esa conciencia, en que Colombia es un país emprendedor. Y en Colombia, tanto el sector público como el sector privado en los últimos años ha venido haciendo un esfuerzo enorme en buscar cómo cerrar esa brecha de género que existe. Es una brecha muy grande. Colombia ha sido tradicionalmente un país muy machista y eso ha generado que haya una gran brecha, pero también hay una gran disposición en este momento y un interés en que haya mayor participación equitativa de género en las distintas actividades de la economía, reconociendo que para alcanzar tal propósito o lograr esa equidad, de todas maneras nos llevará a un desarrollo social y económico en cualquier país y por supuesto en Colombia. Ustedes pueden ver ahí las cifras y en lo que pueden ver, eh, no sé si cuando yo señalo se vea, pero ahí vemos en la gráfica de la izquierda, Chile, exactamente, los primeros países, Angola, de América Latina, Chile y luego Colombia, donde vemos que el 17%, casi el 18% de las mujeres en edad adulta se encuentran fundando una empresa. Y este es un estudio, el estudio del GEM que nos muestra de 2018 que nos habla de las cifras de emprendimiento. Y eso ya nos da como una primera apertura a decir, sí, ya hay interés, Colombia es un país emprendedor y en ese emprendimiento las mujeres ya empiezan a tomar un lugar relevante. Cuando vemos las cifras que nos muestra la Cámara de Comercio de Bogotá, 5.074 empresas fueron creadas por mujeres entre 2016 y 2018. También nos empieza a mostrar, bueno, ya hay un interés, ya las mujeres están participando activamente en el emprendimiento. Luego, entre 2014 y 2018, la participación de las mujeres en emprendimiento pasó del 44.1 al 48.3, también una cifra bastante importante. Y el 38.7% de las mujeres, de las representantes legales de las organizaciones son mujeres y el 32% de las unidades productivas agropecuarias en Colombia pertenecen a mujeres rurales. O sea,
ya empezamos a ver cómo las mujeres dan fe de su interés por emprender. Y eso lo quiero unir como con la razón de eso, por qué está pasando. Cuando uno pensaba hace muy poco en las mujeres que querían emprender, siempre se encontraba con mujeres que trabajaban en el emprendimiento, pero visto desde esa segunda actividad que podían hacer cuando su actividad primaria de estar en casa, de sus funciones del hogar se lo permitían. Y normalmente lo que veíamos eran emprendimientos muy pequeños, de actividades de poca escala, porque precisamente era una actividad secundaria. Pero lo que ya empezamos a ver, y con mucha satisfacción lo quiero decir, es mujeres entusiastas con muy buenas ideas generando emprendimiento femenino en Colombia. Sí, pasemos a la siguiente. Pero esto del emprendimiento femenino, pues nos trae muchas oportunidades y muchos retos. Y yo creo que esas dos dimensiones hay que mirarlas tal cual, qué es lo que genera desafíos y qué es lo que nos genera oportunidades. Entonces, lo primero es de los desafíos. Todavía el emprendimiento de por sí tiene grandes desafíos y para las mujeres son aún más retadores y son mayores. Lo primero es la permanencia de las barreras de género. Así yo se los haya dicho hace un momento y lo vemos, hay grandes esfuerzos por romper y por generar mayor equidad de género, todavía esas barreras persisten. Entonces, esa falta de reconocimiento histórico del género no solo ha incidido en la manera en que las mujeres se perciben a sí mismas, que muchas veces le ponen techos de cristal y les impiden avanzar en sus ideas de emprender, sino que también ha generado un sesgo en la manera en cómo son percibidas por el entorno socioeconómico. Debe eliminarse esa percepción que ha existido siempre de que la mujer es un sexo débil y entonces que es más difícil que ese negocio que emprendió sea más fuerte, y con creces, durante mucho tiempo las mujeres hemos demostrado todo el potencial emprendedor que tienen y hoy ya no es ese emprendimiento de subsistencia, sino que son capaces de generar grandes transformaciones en la sociedad. Entonces, sigue siendo un gran desafío, pero creo que también las mujeres ya lo han empezado a abordar de una manera en que demuestran que son capaces de hacer grandes transformaciones. Comparativamente, los emprendimientos femeninos, en segundo lugar, cuentan con menor inversión de capital y eso dice uno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? En la gestión de recursos para comenzar con su emprendimiento, las mujeres han encontrado en la historia, normalmente a través de los años, más barreras, en parte porque se ha demostrado comparativamente que las mujeres versus los hombres tienen una red de contactos menor y entonces eso les da menos posibilidad de aspirar a que su idea sea conocida y haya interés de invertir. ¿Qué pasa? Se restringen entonces así las posibilidades de asociación o de consecución de recursos. Como entidad financiera, entonces nosotros que hemos buscado es buscar cerrar esa brecha y darles opciones para que puedan financiar y tener esa capacidad de invertir para poder hacer exitoso su emprendimiento. El tercer gran desafío son las redes de contacto, menores redes de contactos y constitución de capital social mucho más bajo que el de los hombres. Esto casi es un fenómeno social y lo sabemos. Mientras los hombres tienen grupos de amigos, salen, tienen encuentros informales donde se generan ideas, se generan oportunidades y consiguen adeptos a sus ideas, las mujeres por su mismo rol y su entorno familiar, pues tiene menos oportunidades, entonces no puede exponer su idea y al no poderla exponer, pues entonces no encuentra no tiene esa red de contactos tan amplia como si lo tienen otros, y al no tenerla, pues eso le impide que su negocio sea visto y que pueda tener esas oportunidades que otros tienen. En cuarto lugar, también vemos que las mujeres tienen menos acceso a asesoría y consultoría especializada. Como en general, cuando uno va pasando por esos desafíos y esos retos, lo que vemos es lo que ha pasado históricamente con las mujeres, ese rol de estar más en el hogar, en la casa también, y que sus contactos muchos sean asociados a los amigos de sus hijos o a lo que tiene que ver con su hogar, pues también le ha limitado en las oportunidades y le genera un gran desafío. En ese tema de la asesoría, pues también hay una brecha importante de género, según incluso en temas tan fundamentales que uno muchas veces ni piensa.
La Unión Internacional de Tecnología, que es un organismo especializado en las Naciones Unidas, pone a la vista de todos que hay un tema que es el del tema de la porción de mujeres que usan Internet. Es incluso inferior al de los hombres, que uno pensaría, pues eso no pasa. Pues sí pasa, y hace que haya una brecha también en el uso, y entonces hay que buscar cómo acercamos a las mujeres para que tengan más formación y que esa barrera que hoy de acceso a la tecnología, que hoy se vuelve un desafío para ellas, podamos disminuirlo y le permita capitalizarlo a favor de los emprendimientos femeninos. Y el otro, que creo que siempre ha salido como el primero, sigue existiendo y es relevante, es el equilibrio. Ese es un desafío. Las mujeres siempre buscan cómo conseguir ese equilibrio entre el emprendimiento y su vida personal. Y este punto puede verse desde ambas perspectivas, tanto como un desafío como una oportunidad. Porque claro que es un desafío. Todas pensamos, bueno, ¿y cómo reparto mi tiempo entre lo que significa mis funciones en el hogar, mis funciones familiares, pero también cómo logro tener independencia económica, financiera, y cuando tengo un emprendimiento, el desafío es lograr ese balance, pero al final del día redunda en que puedo lograr el balance y además puedo tener esa independencia financiera. Entonces, esos 5 puntos han sido relevantes y se han convertido durante los años en esas barreras o en esas dificultades y grandes desafíos para poder emprender. Pero también está el lado de las oportunidades, que es eso más arriba ahí, el lado de las oportunidades. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y que nos satisface muchísimo. Las mujeres emprenden más por oportunidad que por necesidad. Y eso es clave, porque eso empieza a demostrar que en las mujeres hay una vocación emprendedora. La tendencia del emprendimiento femenino empieza a ser muy fuerte, empieza a aparecer en Colombia como una vocación, como mujeres que identifican negocios, oportunidades, ideas innovadoras, no solo lo de subsistencia, empiezan a encontrar nichos de negocio, oportunidades, incluso desarrollos tecnológicos que les permiten desarrollar esa vocación emprendedora. Y eso es una oportunidad muy positiva y empieza a mostrar cómo las mujeres emprenden más que los hombres y además sus emprendimientos son más exitosos. Entonces, ese punto clave y súper importante. El segundo, que es propio de las mujeres en distintas actividades, son más disciplinadas y saben reconocer entre lo urgente y lo importante y darle la dimensión a cada una de esas cosas. Entonces, son conscientes de las prioridades en inversión que se requiere en su emprendimiento y son conscientes de qué se necesita para darle sostenibilidad y crecimiento a su negocio. Entonces, son juiciosas, saben dónde invertir y saben cómo hacerlo, y eso es una oportunidad a favor de las mujeres. El tercer punto es la disponibilidad que ahora empiezan a encontrar de líneas especializadas de financiación para el fomento del emprendimiento desde el sector financiero. Y ahí entonces es lo que nosotros hemos encontrado y hemos declarado como un apoyo importante para darle a las mujeres. Bancolombia ha reconocido a la mujer como un pilar fundamental en el desarrollo económico y social y reconoce que a partir de entender y comprender sus necesidades, ese acompañamiento financiero que le podemos dar, esa asesoría y ese acompañamiento es clave para el fortalecimiento de su vocación emprendedora. Entonces, ahí empezamos a conectar. Entonces, ya esos desafíos que tenía de conseguir cómo financiarse, cómo lograr las inversiones, pues en esta declaración y en ese hallazgo que tenemos nosotros desde Bancolombia, vemos que tiene esa necesidad, pero que también tiene grandes oportunidades y hemos decidido acompañarla tanto financieramente como en la asesoría y en la formación para que pueda seguir avanzando en ese emprendimiento. Como cuarto, aquí es más arriba ya, brinda un balance, el emprendimiento le brinda a las mujeres un balance ideal entre la vida laboral y personal. Lo veíamos como desafío, pero la vemos también como oportunidad. La mujer siempre buscará lograr ese balance y el emprendimiento se lo va a poder dar, le va a poder dar ese tiempo, pero también le va a poder dar esa libertad financiera que está buscando y que necesita. Y por último, y muy unido a lo anterior que dije, el emprendimiento es una fuente natural de independencia. En el caso de la mujer, emprender puede ser sinónimo de libertad, puede ser sinónimo de independencia y le permite allanar
el camino para todos esos desafíos que veíamos, darle seguridad y permitirle desarrollar las distintas dimensiones en su vida y en todo lo que considere más relevante en su desarrollo. Entonces, eso pues desde los desafíos hay muchos, pero también miren todas las oportunidades que hay. Ahí sí sigamos, por favor. La siguiente, exactamente. Entonces, aquí esta es la pregunta que nosotros nos hacíamos y que creo que todos nos debemos hacer. ¿Por qué apostarle al emprendimiento femenino? ¿Cuáles son esas razones por las cuales nosotros hemos decidido apostarle al emprendimiento femenino? Las cifras demuestran, y yo ya se los dije más antes, la vocación emprendedora de las mujeres y el éxito que logran cuando emprenden. O sea, son componentes, son emprendimientos con altos componentes de innovación, con capacidad de escalar. Entonces, nosotros ahí vemos que hay una gran oportunidad y que por eso es importante apostarle pues a este modelo y a estas oportunidades. En cifras, ¿qué les puedo decir? Cifras que confirman ese interés y esa apuesta en el emprendimiento femenino como una fuerza poderosa. Lo primero es que las mujeres emprendedoras y empresarias tienen un 5% más de probabilidad de ser innovadoras que los hombres. Entonces, hoy ya están creando con esa vocación emprendedora emprendimientos de altísima creatividad, innovación, posibilidades de escalamiento, así que esa es una cifra bastante relevante. Las mujeres corren riesgos calculados y en el emprendimiento esto sí que es importante, porque claro, hay que correr riesgos, hay que entender dónde puedo apostar, qué puedo hacer, pero hay que buscar ese equilibrio entre el riesgo y la recompensa. Y esto pues lo dice Global Banking y yo también lo confirmo. O sea, aquí es clave el emprendimiento. Muchos emprendimientos se quedan en el camino, no prosperan, no logran su cometido hasta el final y no lo logran es precisamente porque no son capaces de calcular ese balance entre el riesgo y la recompensa, cosa que hemos encontrado que la mujer gestiona de una manera muy adecuada. Las mujeres que lideran empresas de base tecnológica generan un retorno de inversión del 35% comparativamente un 12% mayor que las que lo lideran por hombres. O sea, esto lo dice la Universidad de Stanford, pero lo que demuestra es que las mujeres, cuando se ponen al frente de un negocio, son capaces de hacerlo muy rentable. Eso representa réditos y rentabilidad para las compañías y aquí hay una comparación bastante importante frente al tema en la tecnología. Y por último, un tema muy relevante para apostarle al emprendimiento femenino es que en su mayoría las mujeres son influenciadoras en la decisión de los servicios financieros que se adquieren en un hogar. Y esto es un cambio de comportamiento y un cambio de comportamiento muy, muy importante, porque antes, y no hace mucho, las decisiones de una familia relacionadas con los temas financieros las tomaba el hombre. Y hoy lo que nosotros vemos es que esas decisiones las toma, es una gran influenciadora la mujer, un 93%. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que apostarle al emprendimiento femenino es apostarle a quien hoy está moviendo las decisiones del emprendimiento. Sigamos a la siguiente. Y ya yéndonos a esto, ¿cómo pasa de la teoría o de lo que nosotros vemos en cifras, en oportunidades, cómo lo vemos materializado en casos de éxito? Y esta quizás es la parte que más me gusta y es la parte donde yo creo que ya empezamos a ver materializado esa apuesta, no solo en el emprendimiento, sino en el emprendimiento femenino. Aquí tenemos un caso de éxito, es Taxi Alive. Esta es una empresa familiar que tradicionalmente ha vivido, pues se ha manejado el tema de los taxis. Es un emprendimiento que nació en la ciudad de Manizales. Gaby es su CEO y ella que identificó que ese negocio que su familia todavía había tenido era un negocio que estaba cambiando, en el que estaban en el negocio de la movilidad y el transporte público estaban entrando nuevos actores y ellos no podían quedarse pensando en lo mismo que habían pensado toda la vida. Había que entrar a cambiar y ahí es donde empieza esta idea emprendedora y muy innovadora y que se da al interior de su propia empresa como un emprendimiento y empieza a buscar una solución basada en la tecnología que le permita
transformar su negocio para poder conectar y convertirse en una plataforma que entrega el servicio y que además pues, puede seguir evolucionando. Y entonces ahí es donde ya entramos nosotros como Bancolombia en esa apuesta del emprendimiento y del emprendimiento femenino a mirar cómo lo podemos apoyar. Y entró a ser parte de nuestro programa de emprendimiento de alto impacto, que es un programa en el que llevamos ya varios años y que lo hemos definido como el programa en el que Bancolombia apoya a las empresas o las ideas innovadoras a las que les vemos oportunidad de escalar, que está solucionando una necesidad nueva o una necesidad que no había sido solucionada anteriormente, de una manera innovadora. Y esto pasó con Taxia. Y entonces aquí nosotros desde nuestro programa de emprendimiento de alto impacto lo convertimos en un aliado y lo que hacemos es, lo hemos financiado, le dimos una financiación que le permitió entrar al mercado de Bogotá, pero además le hemos dado mentorías y adicionalmente lo hemos involucrado en un mundo que nosotros llamamos conexión, le permitimos conectarse con otros actores para poder potenciar su negocio. Y ahí es donde empezamos a mostrarle nuevas oportunidades para Taxia Live, donde ella ya podía usar el código QR que teníamos y de esa manera usar la APP de Bancolombia o Bancolombia a la mano, bancarizar a sus taxistas y de esa manera empezar a generar una atracción tan importante en su negocio que ya hoy el negocio es bastante grande. Nosotros en las cifras de emprendimiento de alto impacto decirles que tenemos ya 715 emprendimientos que acompañamos y ahí el 21% son de mujeres y hemos desembolsado 240.000 millones en el emprendimiento de alto impacto y allí el 20% es emprendimiento de mujeres. Entonces, este lo vemos como un claro caso de éxito enmarcado en nuestro modelo de emprendimiento de alto impacto y que es un emprendimiento femenino como caso de éxito de eso que estamos viendo en la vocación emprendedora de las mujeres. Y ya por último, tenemos un caso también de éxito que me encanta, porque además nos permite conectar todo eso en lo que nosotros venimos trabajando para generar bienestar. El agro es una de esas verticales en las que Bancolombia ha declarado su gran propósito de trabajar, de acompañar, de desarrollar. Llevamos varios años identificando las necesidades del sector agro y poder tener esa propuesta que los acompaña a crecer. Y en esa línea también lo unimos al emprendimiento femenino y también a nuestra labor social. Entonces, quise traerlo como caso de éxito porque me parece que es muy relevante, une como muchas aristas en las que Bancolombia está, la importancia del agro como esa capacidad de desarrollo que tendrá este país. El sector del agro es y tendrá que ser el movilizador de las grandes oportunidades que tiene Colombia. Colombia es un país de agro, entonces unimos esa vertical de agro, la vertical del emprendimiento, nuestra vertical social a través de la fundación y todo el tema de la equidad de género que venimos trabajando. Entonces, el año pasado, la Fundación Bancolombia, trabajando en ese propósito de la sostenibilidad del campo y fortalecer el tejido productivo, acompañó a 275 campesinas emprendedoras impactadas con programas y lanzó el programa de Mujeres Cafeteras, que es un programa en asociación con las mujeres cafeteras de Biotá y Tequendama, y que básicamente lo que busca realmente allí es generar mayor equidad de género. Si nosotros pensamos en el sector cafetero, ese es un sector absolutamente masculino, entre el 80 y el 90% de los que actúan en ese sector son hombres, y hay muchas mujeres con grandes oportunidades y aquí lo vimos y esta alianza lo que ha permitido es que estas mujeres se puedan desarrollar, que puedan tener asesoría, que puedan tener en esa alianza donde también está Juan Valdés, poder tener acceso a ofrecer sus productos, tener asesoría para tener una mejor producción. Entonces, esta es una manera de acompañar ese emprendimiento femenino y ha sido pues un caso de éxito. Y otro, el año pasado nosotros lanzamos un programa, no, aquí a la derecha, un programa que se llama En Campo, donde participan varias empresas y allí pues la ganadora de este programa es
Páramo Snacks. Es un proyecto que seleccionamos el año pasado para el programa En Campo, muy exitoso, y lo que hizo fue acercar para estas mujeres que tienen tantos retos, poderles dar una oportunidad de tener acceso a mercados, de poder tener asesoría y de poder convertir este emprendimiento en darle escalabilidad y visibilidad. Y entonces, pues este fue el programa ganador el año pasado en el programa de la Fundación Bancolombia. Aquí está pues su CEO Margarita Cabal, y es una demostración de cómo nosotros en un sector que es tan masculino, aquí hay grandes oportunidades y cómo las podemos acompañar dándoles mentoría, dándoles asesoría, y cómo de esa manera sí puede lograrse crecer y lograr este negocio pues y hacerlo más escalable. Y que es clave pues para el futuro del país y para el futuro pues del sector. Entonces, hasta aquí termina pues mi presentación. Espero que haya sido pues de interés, y sobre todo, si genera preguntas, aquí estamos para Sí, resolverlas. Yo, sí, de mi hecho, último mensaje, Luz mi María, último mensaje, sí, sí, perdón, mi último mensaje es decirles que realmente el emprendimiento femenino es una fuerza poderosa. Es la capacidad de movilizar nuevas realidades, de permitirle a las mujeres con esas ideas y todas esas convicción de salir adelante. Aquí hay muchas oportunidades de negocio que podemos materializar y que cuentan con esa apuesta que nosotros hemos hecho de confiar en el emprendimiento y además en la equidad de género, apoyando a las mujeres desde el emprendimiento. pues Luz María, muy interesante de verdad ese planteamiento que haces de todo este tema, de todo el apoyo al emprendimiento de mujeres. Acá tenemos una pregunta de Carlos Santanilla Misas. Él pregunta, ¿cuál es el perfil adecuado y confiable para dar apoyo financiero y operativo a una mujer emprendedora? Acá un poco Juan Pablo, que también hace parte de Bancolombia, contestó algo en el chat, pero sí quisiera de pronto si lo puedes ampliar un poco y contestar esta pregunta, ¿cuál es el perfil adecuado y confiable? Bueno, miren, lo primero que les quiero decir, y quizás me faltó decirlo dentro de mi charla, es que también en lo que hemos visto que las mujeres tienen un perfil de crédito y de riesgo mucho más, son mejores pagadoras que los hombres, son más organizadas en sus flujos. Entonces las mujeres en sí son un muy buen riesgo, la verdad. Y desde el punto de vista del emprendimiento, el perfil, miren, para que sea un emprendimiento, lo que nosotros analizamos es que sea una idea innovadora, una idea que pueda ser escalable, que esté solucionando una necesidad nueva o una necesidad existente, pero su solución es diferente. Y es clave que sea de verdad una oportunidad de desarrollo y que sea escalable, porque eso es lo que va a permitir que ese emprendimiento tenga oportunidad de crecer, que use tecnología, que se ampare en los nuevos desarrollos tecnológicos, en las nuevas soluciones que hay. Ese es como ese perfil que nosotros hemos identificado como oportunidad o como en el análisis que hacemos de ese emprendimiento para poder darle acceso a esos fondos para poder crecer. Claro. No, pues muy interesante. Hay varias otras preguntas. Por ejemplo, muchas gracias muchas gracias a Carlos por la pregunta, pero digamos Diana Mejía pregunta, pues, lo que se está preguntando mucho gente aquí en este foro, es cómo acceder a todos estos beneficios. ¿Cuáles serían los requisitos? Como un poco más desmenuzado para que Diana entienda un poco a ver si se anima. Bueno, lo primero, pues, decirles que hoy a través de toda nuestra red de sucursales que tenemos distribuidas alrededor de todo el país, en más de 700 oficinas que tenemos en todas partes y a través de nuestro equipo especializado, nuestro equipo está capacitado y formado para poder acompañar en el proceso a todas las personas que quieren acceder a una oportunidad de financiación. ¿Qué es lo que nosotros valoramos o qué es lo que debe presentar pues ese emprendedora con ese ánimo pues de tener apoyo y financiación? Lo primero es un proyecto estructurado, es un proyecto, no solo una idea que se me ocurrió ya, no, que ya haya surtido algunas validaciones, que tenga proyecciones, incluso muchos ya llegan con unos primeros pasos dados en ese emprendimiento. Entonces eso es bastante importante.
Importante ser capaz de construir esas cifras de proyección. Muchas veces las cifras, no hay estados financieros porque apenas va a empezar el negocio, pero sí saber cuáles son esas cifras que van a acompañar el negocio, cómo las va a conseguir, cuáles son esas necesidades de los flujos de caja, cuál es esa inversión que tiene que hacer, porque con esa información nosotros lo que podemos correr es ese modelo nuestro, que no es un modelo igual al modelo financiero que pasa por el estudio de crédito tradicional. Es un estudio distinto, pero sí requiere la información como la sustancia de lo que es ese proyecto que cada uno de los emprendedores está creando para poder nosotros evaluarlo. Y ese es el primer requisito y el más importante para poder acceder a este proceso. Yo le agrego una pregunta a lo que hacía Diana. ¿Hay un sector de preferencia que quizás es más interesante para Colombia de apoyar? ¿O todo está abierto, todo es posible? ¿O siempre hay unos sectores que, digamos, por ejemplo, en la presentación que hiciste algo de agro, que te interesa mucho el tema de agro? ¿Quizás hay algunas preferencias en este momento? Mira, yo no lo llamaría preferencia, pero sí llamaría como un interés de Bancolombia en impulsar algunos sectores. Y entonces el agro es uno de ellos. Nosotros sabemos que este es un país de agro por naturaleza, con grandes extensiones de tierra y oportunidades de cultivos y de desarrollo pues en el campo. Entonces nosotros sí tenemos una vocación de apoyar ese Claro. sector, pero no tenemos ningún tipo, no tenemos preferencia. La preferencia estará dada por la disrupción en el proyecto, por esa nueva idea, porque es una idea que se puede acompañar de tecnología, que no sea, yo lo dije, no es solo la idea, que ya se materialice en algo que nosotros podamos ver si esto puede salir adelante. Claro. Bueno, hay varias preguntas, están bastante movido el tema. Joana Basurto pregunta, ¿la Fundación tiene en este momento algún programa que haya surgido de la crisis del COVID-19? Sí, y muy buena pregunta. Miren, lo primero, nuevamente lanzamos el programa En Campo, que es un concurso a través del cual acompañamos emprendedores en el agro. Ese es uno.